Filipenses 2:6, hermanos. Continuamos, ¿verdad? Esta serie, ser como Cristos, ¿ya? O sea, para Cristo, primero que hizo, se humilló. ¿Cuántos quieren ser como Cristos? ¿Cuántos quieren ser como Cristos? ¿Cuántos quieren humillar? Ay, santo, nadie dijo aleluya, gloria a Dios, algo, nadie. Dicen, yo sí quiero ser como Cristo, pero de las otras cosas, que hace milagros, ¿verdad? Que camina por el agua. Mire, hermanos, ¿verdad? Es como estaba, o uno, ¿verdad? Que estaba viendo un día, hace años en el YouTube, que dice que estaba convirtiendo el agua en vino. Ya lo hizo Cristo. Y no lo hizo con un propósito como lo estaban haciendo en esa iglesia ese día. Y estaban todos pasando a beber. Miren, decía, o mírenlo, que si es vino verdadero. O como aquellos que dicen, queremos que caiga oro de la iglesia. O que nos visiten los ángeles. Hermano, ¿cuáles ángeles? Si el ángel principal está en la iglesia. ¿Qué dice Apocalipsis? El ángel está viendo, o sea, nuestro Señor Jesucristo está alrededor de la iglesia, hermanos. ¿Qué más queremos ver o pedir? ¿Qué estábamos cantando esta mañana? Bienaventurados somos los que creen, los que no ven, hermanos, los que han confiado en Jehová. Es nuestra confianza en el Señor. Pablo, acuérdense, está hablándole a los filipenses y les narra, ¿verdad?, que debemos consolarnos, amarnos. ¿En dónde? Y debe haber, ya lo hemos visto 2 temas atrás, en la comunión del Señor Jesucristo, que debemos completarnos en Él, que debemos ser de un mismo sentir. Cuando decimos de un sentir, o sea, que pensamos lo mismo, nadie piensa por lo suyo, nadie quiere ser más mayor que el otro. Es lamentable ver que hasta el día de hoy en las iglesias hasta hay rangos, hermanos. Claro, yo digo rangos así porque te dicen, tú eres tal, tú eres líder, tú eres músico, tú eres, y ya lo ven como un rango, ¿me entienden? No, la autoridad, ¿quién es? El pastor. Autoridad que es por Dios, que es por Dios, pero no es para manipular a las ovejas, no es para hacerlas como nosotros, sino es llevarla, como dice la Escritura, por los pastos de Dios, hermanos. ¿Por qué el Señor nos enseña y dice, nunca hagan nada por contienda o por vanagloria? ¿Se acuerdan? Sino solo todo hacerlo con humildad, principalmente estimándonos unos a otros. Y viene aquí, y nadie sea como superior a alguien, ni ustedes se quieran ser superiores a sí mismos, hermanos. Fíjense, nadie mire y haga lo suyo propio, sino cada quien dice, haga el bien. ¿Para quién? Para con nosotros. Vimos, ¿se acuerdan? Y vimos también donde dice en el capítulo 5 de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Acuérdense del haya. ¿Se acuerda alguien qué significa haya? ¿Sí o no? ¿No? O sea, el sentir, el pensar, el poner la mirada, ahí está, hermanos. ¿Qué nos dice la escritura? Que ¿en quién tenemos que poner la mirada? En Jesucristo. ¿Sí o no? El autor y consumador de nuestra fe. El haya, el hacer. Fíjense. O sea, nos dice, haya pues en vosotros. O sea, en ustedes haya ese mismo pensar, ese mismo sentir, de lo que viene diciendo más abajito. Ya vimos un poco la semana pasada de esto, solo estoy haciéndolo recordar. Dice en el 6, así la palabra del Señor. ¿Verdad? Le leo el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa, ¿qué dice, hermanos? Que aferrarse, hermanos. O sea, algo
¿Sabe el significado de aferrarse? Del griego pargamos, como algo de que apoderarse. ¿No te ha sonado hoy en día? Que muchos nosotros como cristianos hoy dicen, yo quiero ser como Cristo. Y yo les pregunto, ¿en qué manera quieres ser como Cristo? No, pues yo quiero como Él, si Él hacía milagros, prodigios y maravillas. Pero nadie oigo que diga, quiero ser como Cristo, humillarme. Nadie hoy en día dice, no, yo quiero ser como el Señor, hasta dicen seguir sus pisadas. Pero tampoco a veces demostramos el amor. La obediencia, la fidelidad, la voluntad, el entregar la voluntad a nuestro Dios. ¿Qué vino a hacer Cristo? El hacer la voluntad del que lo había enviado. Tú y yo somos de Cristo, ahora vamos a hacer la voluntad como Él la hizo. O sea, obedeciendo. O sea, el Señor le dice Pablo a los filipenses, ¿ya?, que el cual siendo en forma, ¿qué dice de aquí? De Dios, no estimó al ser igual a quien cree, a Dios, sino que se despojó, ¿verdad?, a sí mismo, fíjese. O sea, en esa palabra despojó, kenú, griego, se vació. ¿Se vació de qué? De ser igual a Dios, hermanos. Fíjese, se despojó, dice, se desvaneció, ahora sí, como quien dice, de todo, ¿verdad? Se vació el de no usar, era Dios, acuérdense, hago esta aclaración, pero no vino a morir en forma de Dios, no utilizó el poderío de Dios como para su propio beneficio. ¿Entendemos? ¿Sí o no? ¿Por qué nosotros los cristianos ahora queremos tomar eso como para siempre? Para nuestro beneficio. Mire, es que nos enfatizamos tanto hoy en día en ciertas predicaciones, en ciertas enseñanzas nada más. Es como hoy en día la iglesia lo que vive, ¿verdad? Pues que de esta serie va derivado de esto también. Llegan y cada domingo tiene que haber un movimiento en cada iglesia, dice. Porque se tiene que mover el espíritu, dice. Ya dije al principio, ¿quién está? El Espíritu de Dios está en la casa de Dios. O sea, ¿por qué? Porque nosotros nos estamos reuniendo. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo se está reuniendo, hermanos. Pero ¿qué cree que si el cuerpo de Cristo viene y cada de los que son, vamos a poner este ejemplo, mis dedos son el cuerpo de Cristo y viene y cada uno piensa lo suyo? Dígame, ¿hay una unidad? ¿Hay un mismo sentir? No. ¿Por qué cree que Dios entonces habla a la iglesia y le dice, haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? O sea, ustedes andan altaneros, andan altivos, cada quien haciendo lo suyo, dicen amar, pero no están amando. Híjole. Y yo creo que la palabra entra en nuestras vidas y dice, es cierto. Pero si eres altivo, no te va a entrar la palabra, hermanos. Porque dices, yo ya lo sé, es que está predicando el hermano, ya lo sé, el hermano, ya me lo sé desde cuando. Sí, lo sabes, pero no lo vives, no lo haces en tu vida. Es muy diferente, hermanos. ¿Cuántos de nosotros dicen, yo ya me sé la palabra? ¿Te la sabes? Nosotros incluso no la sabemos, pero si no la hacemos y no la vivimos, de nada nos sirve, hermanos. Así de fácil. Muchos de nosotros decir, conocemos, aún dicen, yo tengo el conocimiento, hasta ahí. Pero no somos hacedores. Como te dije, ¿quién se comió el rollo? Ezequiel, agarró. ¿Por qué? Porque lo comió, muchos, como estaba yo yendo, un hermano, y es cierto, yo lo he ido a muchas iglesias. Hermano, dice, hoy vamos a saborear,
a disfrutar de la palabra. ¿Sí está oído, verdad? Dice, nos vamos a... Es cierto, hasta ahí nomás llega. Dice, qué buena está esta palabra. Uy, qué bueno, dice. Uy, qué rico, dice, porque la están saboreando. Pero ¿sabes qué? No se la llegan a comer. Ahí está la diferencia, hermanos. O muchos dicen, esta palabra que no. Pero eso sí, les gusta la otra palabra que es más ligera, que te habla bonito. Dice, esa sí me la como, dice. Pero no te ayuda. Es como un alimento natural, ¿eh? Tú comes cosas que van a ser nutritivas para tu propio cuerpo, ¿cierto o no? Verduras, carnes, ¿son buenas, sí o no? Sí, sin exceso, claro, ¿verdad? Todo. Pero ¿qué pasaría si estuvieras comiendo gansitos, galletas, coca? Dígame, ¿es un alimento que le va a ayudar? No, al rato vienen las consecuencias, ¿cierto o no? Pues mire, el gansito, la coca es lo que a la iglesia le gusta. ¿Por qué? Porque es dulce, ¿sí o no? A un paladar. Y cuando les quieres dar la palabra, que la coman de verdad, dice, no. Mire, como estábamos diciendo hace 8 días, muchos de nosotros nos enseñaron de una manera, en cada iglesia pues hay doctrinas, yo les estoy diciendo esto, doctrinas que son de Dios, y hay unas lamentablemente que no vienen de Dios, hermanos. Es decirlo de verdad. Porque te dije, es que cada domingo queremos sentir algo. Que hoy va a bajar el Espíritu. Hermanos, el Espíritu ya está en nosotros. ¿Cierto o no? ¿Cuántos recibieron al Señor? ¿Y cuántos saben que al instante vino el Espíritu en nosotros? ¿Cuándo nacimos de nuevo? ¿Cuándo es que nacimos de nuevo? Cuando creímos en el Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros. ¿Cuándo creímos? Cuando dejamos de actuar y de vivir como vivíamos antes. Porque empieza a haber un cambio en tu vida. Y es ahí donde quiere el Señor que empecemos a ser como Cristo. Se humilló, se despojó de su deidad. O sea, no es que actuó como Dios. Si hubiera actuado como Dios, hermano, no iba a tener validez. Él era Dios en la tierra, pero dice que tomó forma ¿de quién? De hombre. O sea, se humilló hasta ser un siervo, hermanos. Nos vino a poner el ejemplo de hasta servir. A la iglesia le digo, no entiendo. Por eso no, que tú eres pastor, tú cantas, tú tocas, le dicen, tú eres maestro, tú eres de los buenos, dice, tú tienes que siempre mantenerte ahí y siempre ordenar a los demás que hagan algo. No, hermanos, eso no es así. ¿Cómo dice aquí Pablo? Que todos tenemos que tener un mismo sentir, una misma unidad, un mismo amor, hermanos, fíjense. O sea, el Señor se despojó, ¿verdad? Tanto se despojó hasta llegar a la cruz, para que no se haga vana, fíjese. O sea, Cristo se vació a sí mismo, fíjese. Se despojó de sí mismo, fíjese. O sea, se vació. ¿Por qué creen que estaba orando ¿Cómo estaba orando en el Getsemaní, hermanos? Como hombre. Por eso es que nos enseña a nosotros, hermanos, hay que orar antes que venga. ¿Qué dijo? Le dijo a sus discípulos, antes que venga la prueba, la tentación, para que podamos soportar. Porque dice, porque la carne, dice, es débil, pero el espíritu está presto. Siempre el espíritu. O sea, la debilidad de nuestra propia humanidad no lo vamos a soportar, hermanos. Por eso es que, mira, pasa algún problema y no oramos antes. No le pedimos la dirección antes al Señor. Ya que lo hicimos, dije, híjole, ahora ¿cómo lo arreglamos? Señor, arréglamelo, por favor, échame la manita, ¿no? No se puede. Ya tomaste acciones, ya tomaste decisiones de tu vida.
Por eso el cristiano se debe de dirigir, consultar siempre a Dios. ¿Sabe que el pueblo antes de ir a pelear tenía que consultarle a Dios? Antes el pueblo de Israel de hacer algo, siempre ahí estaba el sacerdote con el que era el líder, ¿verdad? Con Moisés, un ejemplo, siempre de dirigirse por Dios. Siempre de hacer algo, como líder aquí Moisés era, ¿verdad? Él era el que hablaba con Dios, él era el que tenía que dirigir a su pueblo. Y el pueblo era muy duro, hermanos. Y les enseñaba, dice, reconozcan el hacer la voluntad de Dios. Miren de dónde Dios nos sacó, ya no somos esclavos, les dijo al pueblo. Pero no podemos vivir recordando lo que tú hacías allá en aquel pueblo, de donde Dios te sacó de la esclavitud. Mire, el pueblo no era tan, dice, ay, Moisés, nos trajiste aquí para morir al desierto. Estábamos mejor allá, dice. Allá al menos comíamos carne, dice, y aquí no comemos. Se hartaron hasta después del maná, hermano. No trabajaban, caía. Pues en un desierto, ¿no? Que va a trabajar. Pero aún así, hermano, o sea, las maravillas que hace Dios en su vida y no reconocemos, no damos gracias. Muchos cristianos, ¿verdad? Vienen, o puedo decir, o muchos quieren su milagro, vienen y ya se van. El Señor nos deja esa escritura, claro que siempre la hemos recalcado, los 10 leprosos. Dios hizo, ¿sí o no? Que Cristo los mandó y dijo, vayan. ¿Se sanaron cuántos? 10. ¿Cuántos regresaron? 1. Y no solamente fue sanado, sino dice la escritura que fue salvo. Porque la fe, el agradecimiento de él fue, dijo, Señor, gracias. Eso es lo que nos enseña la palabra, hermanos. O sea, Cristo mismo siendo Dios, no se aferró a ser igual a ¿qué? A Dios. O sea, se despojó, se vació. En un término hablándolo, ¿no? De que no usó nada. ¿Por qué cree cuando llega, lo llegan y lo apresan y Pedro, ¡pah!, se agarra y dice, así no es la lucha, Pedro. ¿No sabes que si yo oro a mi Padre, nos viene y nos da una legión de un ejército? Imagínense, hermanos, de una legión de ángeles que lleguen ahí. ¿Quién lo fortaleció al Señor Jesús? Dice en otra parte de la Biblia, un ángel vino y ¿qué? Y lo fortaleció. O sea, el Señor mismo vino y le dio la fortaleza, ¿verdad? Dijo, hijo, no te voy a pasar la copa, solo te voy a dar la fuerza que puedas resistir. Y como humano se cansó, porque fue, imagínate, lo azotaron, le pegaron, lo injuriaron, o sea que en una parte de Isaías dice que su forma humana estaba totalmente irreconocible, hermano. Isaías 53:12, porque lo apuntes y lo veas por allá. Dice, mi siervo fue desfigurado, dice. Y apúntalo, ay, me dijo Isaías 53:12. Imagínense, hermanos, vino a hacer la voluntad de Dios. No se aferró. Le dijo, Pedro, así no son las cosas. Así no trabaja Dios. Fíjese, entonces dice, se despojó. Eso se despojó, quiere decir que se formó siervo, o sea, se vació de su deidad, o sea, se dejó a un lado su no ser igual a Dios, entiendan esto, ¿ya? Y agarró la forma de un ¿qué? Siervo. O sea, ¿sabes qué significa siervo o no? Alguien que me diga. ¿Siervo qué significa? Esclavo, hermanos.
a decir, ese hermano qué doctrina está enseñando. No, hermanos. Sí, porque para nosotros muchas veces, de tanto que nosotros hemos caminado en el Evangelio, como que se nos predicó mucha exaltación en vez de humillación primero. En vez de primeramente ser siervos. Ahora dicen, ya no eres siervo, ahora eres un hijo de Dios, dice. ¿Cuántos supuestamente hijos de Dios son y no están dando el ejemplo? O no estamos dando el ejemplo. No, hermanos. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando, ¿qué dice? Forma de siervo. Ahí está, hermano. Acuérdese, siervo del griego es doulos, eso quiere decir esclavo. Esclavo. A ver, por eso cuando les preguntan ¿cuántos siervos hay aquí? Y dicen todos, y nadie está sirviendo, hermano. Es porque a veces no solamente lo escuchamos por, ay, sí, yo quiero ser siervo del Señor, pero no estamos haciendo de verdaderamente la voluntad de Dios. Dice, sino que, ¿qué dice? Tomando forma de siervo, o sea, de esclavo. O sea, voluntariamente, eso quiere decir, hermanos. Se sujetó a Dios en hacer, por eso dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces oró? 3 veces, ¿verdad? Dice que 3 veces vino, regresó, encontró a sus discípulos durmiendo. Y cuando ya vino, cuando acabó de orar la 3ª vez, de igual forma, como dice la Escritura, ¿verdad? Dice que los halló durmiendo otra vez. Ojalá que así no nos agarre a muchos en el día de su venida, Por eso dice, nos dice que debemos estar velando, o sea, alertas, vigilantes. Y cuando dice y orando constantemente, uno piensa que todo el tiempo, como seguido, 10 horas, ¿no? Constantemente. No, cuando dice refiere a constantemente, quiere decir que tú tengas un seguimiento. Por eso yo siempre le doy el ejemplo. ¿Cuántas veces come usted, hermano? Hasta 3 a 4 veces, dice uno, ¿no? Pero ¿cuántas veces oramos? Hay un ejemplo. Daniel dice que Daniel, ¿cuántas veces oraba al día? 3 veces. Y por causa de la oración fue que lo llevaron a los leones, ¿sabía? O sea, el Señor lo fortalecía. Estaba confiado que vas para el pozo de los leones. Todo en las manos de Dios. Y también nos habla la Biblia que cuando dice que ¿quién tapó la boca de los leones? Un ángel. Fíjese, hermano. Fíjese. El Señor, ¿no? ¿Quién nos cuida a nosotros? No, vengan con, ay, mi angelito de la guarda. No, hermano. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová. ¿Cómo? Acampa, o sea, está acampando alrededor. ¿Quiénes son los que le temen? Los que se reverencian, los que tienen temor a Dios en hacer siempre las cosas que están haciendo. Cristiano, no porque te llames cristiano, ya todo el mundo hoy en día, te digo algo sinceramente, todo el mundo dice ser cristiano hoy en día. Pero yo no te puedo decir cuántos verdaderos hay, no lo sé, Dios lo sabe. Yo no soy el que da la cifra de que tú eres verdadero. Nosotros en esta iglesia somos la verdadera. Hermano, Dios conoce nuestras vidas y sabe si realmente estamos caminando como Él quiere o no.
Porque eso, por eso mire las iglesias de aquí de este estado, lamentablemente, ¿por qué cree que nadie va con uno? Porque, no, ¿qué enseñanza tendrá? No, ¿qué enseñanza ya? Mire, orando al Señor, dije, Señor, gracias, vamos a repartir la suma. El que venga, bienvenido. Pero muchas veces, no vayas ahí, porque enseñan. Es más, nunca han venido, ¿por qué no vienen? Pues de verdad, si estamos enseñando algo incorrecto, digo yo, algo fuera de la Biblia. Y muchos dicen, no, es que está usando la computadora. Bueno, hermanos, gracias a Dios, tengo mi estudio ahí. Yo tengo que estar con mi papelito. Y muchos les molesta porque, que no se levanta. Pues es lo mismo, ya no estoy gastando papel simplemente. O muy, que por qué la tableta, la Biblia. ¿De qué me sirve ir conmigo aquí con la mano en la Biblia si no profeso ser lo que soy? Por eso dice en Romanos 10, 9, que si hemos confesado al Señor con nuestras bocas, pues démosle con nuestra propia boca la exclamación de decir, somos de Cristo con nuestros hechos, con la forma en que vivimos, hermanos. Eso es lo que quieren decir ese versículo. Por eso dice Pablo a los romanos, que se vea que de verdad ustedes han confesado a Cristo, o sea, que de verdad son de Cristo. Soy cristiano. ¿Cuántas veces vas a la iglesia? Pues allá cuando puedo, dice. Es más, voy hasta ver, ¿quién es tu pastor? Jesucristo. Dígame Dios, digo, Señor, ¿quieren ser inteligentes, sabios a su propia edad? No, yo tengo pastor, dice, mi pastor es Jesucristo, dice. Usted sabe que para eso dejó el Señor establecido, ¿verdad? Los ministerios. ¿El de qué? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Cuando dice a fin de perfeccionar, o sea, acuérdense, a fin de enseñarle a la iglesia cómo vivir. Hermanos, entonces Pablo, por eso él primero dice, si usted lee, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Más adelante dice Pablo, apóstol por misericordia del Señor Jesucristo, o por voluntad del Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, o sea que él no se puso el nombre, ¿verdad? Primero cuando dijo, Pablo, reverendo de Jesucristo. Dijo, sí, primero que puso, Pablo, siervo de quién? O sea, esclavo de Jesucristo. Y cuando dice Pablo, por voluntad, o sea, reconoce de mi Cristo, ha llamado a ser apóstol. O sea, en ningún momento él agarró y se puso un título. Hay gente que me dice, ¿quién le dio el título del pastor? Pues el Señor. Yo no podía ser apóstol, pastor, no sabía. Dije yo, como que oiga de allá y ya estuvo, ya. Pero y ahora que vámonos, digo, ay Señor, qué difícil esto, ¿verdad? Ayúdame solamente a llevar, ¿verdad? Y hacer siempre tu voluntad. Porque yo he visto pastores de buen ejemplo, sí. He visto pastores de no buen ejemplo también. Y de ahí tengo que aprender. A no ser como ellos, al ser como uno de ellos, no. El decir, Señor, aprendo de uno de otro, pero orando siempre para que también Dios los ilumine, los guarde, los guíe. Porque, ¿sabe? Ese es el trabajo también de nosotros. Muchos a veces dicen, es que ustedes siempre exponen que tal hermano anda mal. Es que, pues, lamentablemente anda mal. Y por tal razón uno tiene que decir lo que está haciendo mal. No, pero es que la Biblia dice. Alejandro y Milet estaban haciendo algo indebido, dice Pablo, y los tuve que sacar de la iglesia. O sea, ¿se reservó el nombre? No dijo, por ahí dos andan haciendo cosas indebidas. Lo saqué de la iglesia. Como muchas veces suele decir en la iglesia. Por ahí andaban dos, dice. Pues lógico, los que ya no ven, pues ya se fueron. Andan haciendo algo indebido y los tuvimos que sacar. Bueno, cuando dice que estuvieron algo haciendo indebido, ¿cierto o no? ¿Por qué eran perseguidos los discípulos, hermanos? Por predicar la palabra de Dios. A ellos sí los sacaban también de la sinagoga.
Le decían ustedes, váyanse y no prediquen de ese Cristo resucitado, dice. O sea, la iglesia no quiere escuchar de Cristo. Cristo vino a morir y sabes, también hay una resurrección para nosotros. Porque qué importancia, hermanos, es predicar su palabra, vivir la palabra del Señor. Entonces dice, ¿se tomó forma de qué, hermanos? De siervo. Estamos en el 7, ¿no? Hecho semejante, dice ahí, a los hombres. Vean. Tomó forma, o sea, de hombre. Eso quiere decir semejante, ¿eh? Tomó forma, ¿verdad? Como lo dice arriba, de hombre. O sea, forma humana. Se hizo como un humano, un hombre, hermanos. O sea, ¿qué se despojó? Se vació. Al no querer ser igual a Dios. Mire, hermanos, por eso le digo, la enseñanza, las doctrinales que se hacían en la iglesia. Tú eres como Cristo. Debes actuar el poder que hay en ti. ¿Cuál es el poder? Pues de su palabra nada más, hermanos. Porque muchos andan diciendo, en lo que hizo Cristo, dijo que hollaremos serpientes y escorpiones. Saca ese versículo, ¿eh? Mire, allá en Texas hubo un tipo que literalmente, ¿se acuerdan que se los dije? No sé si se acuerdan. Que literalmente agarró la víbora y dijo, vamos a hollar serpientes. Lo que primero que agarró fue la serpiente. Y dije, mire cómo no, aunque su veneno me pique, no me va a morir. Le picó y se murió. Porque lo quiso hacer que literalmente, hermanos. Hay cosas literales que va a pasar en la iglesia. A ver, alguien que me diga. ¿Sabes que hay un evento literal que va a pasar? Y es bien fácil. El día que venga Cristo por nosotros. Literalmente nos vamos, ¿eh? Si estamos vivos, ¿eh? Por eso es algo literal. Pero cuando se refiere que hollará serpientes, hermanos, por Dios. No podemos agarrar algo de la Biblia y sacarlo del contexto, descontextualizar todo ese contexto, hermanos. Y el hijo quiso hacer lo mismo, ¿verdad? Porque hasta dejó al hijo como pastor sustituto, ¿verdad? Quiso hacer lo mismo, mira, le picó y casi también se muere. Después salió con que dijo, es que la oración, dice, me dio fuerza, ¿no? No, pues te dio otra vez vida para que te arrepientas y de verdad ahora sí camines el camino correcto. Y sabes que esa gente tiene seguidores. Por eso, lamentablemente, el cristiano de hoy en día le gusta a ir donde hay multitud, dice. Como la hermana Marta me contaba otra vez. Es que quiere donde digan, hay que orar, hermana, para que pues, hágase sentir el hermano o la hermana, le digo, y pueda venir. Que no es por multitudes, hermanos. Si así fuéramos, imagínense. Luego te dicen, uy, qué fracasados, allá tienen 5 o 6. Bueno, pues digo, son 5 o 6 porque que estén firmes en el Señor y caminando y proclamando lo que somos en Cristo. Pero a mí me da tristeza, de nada sirve que seamos un montón y no hagamos. Porque yo le digo, como le dije al principio, a ver, es que tenemos conocimiento, sí, tenemos el conocimiento, pero no lo llegamos a efectuar, no lo llegamos a vivir ni a hacer. Toda la iglesia sabe del amor, pero ¿sabes qué? Se lo sabe nada más. Pero no lo vive, no lo actúa, no lo hace. Y yo creo que todos hemos pasado, pues sí, por un dolor y a lo mejor momento de decir, no debo de sentir esto en mi corazón, ¿verdad? Mire, ¿por qué cree que está establecido en la iglesia? Dice, en su palabra, que el que odia a su hermano, ¿qué es? Uno mismo. Porque hay ese sentir, Dios conoce que hay ese sentir en muchos hermanos. ¿Por qué cree que lo dejó dicho? Porque de verdad deben despojarse de eso que sienten. Miren, si las miradas mataran, hermanos, de verdad le digo.
o fueran puñales, ¿cómo estaría uno? ¿Verdad? Porque le miraron con una cara, dices tú, ay Señor, y eso que somos cristianos, si no fuéramos, imagínense, ¿verdad? Por eso, mire hermano, la gente se da cuenta. Yo me dio tristeza, como les conté al principio del servicio, antes de empezar la predicación, pues de este varón, ¿no? Que, ¿cómo es que te dicen? Te lo acusan, ¿no? Pero pues tú eres sabio en decir, hermano, ¿está haciendo? Y no se excusó sin decir, mire, pues sí lo hice, la verdad. En reconocer nuestro pecado, hermano, nuestra falta delante de Dios. Le decimos, no, es que no ando bien. Eso no es una excusa al decir no ando bien, hermano. Pues ¿qué esperas para afirmarte entonces? ¿Qué esperas para de verdad ser un verdadero siervo del Señor? Ah, perdón, ya no hay siervo, ¿verdad? Un hijo de Dios, ¿no? Un servidor, hermanos. Bueno, la iglesia se divide todo, que siervos, que líderes, que no sé qué, que todo eso, claro. No, hermanos. Es más siervo aquel que no dice nada, agarra y empieza a servir, hermano. Y no anda proclamando que es uno de los gruesos ahí en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos falta humillarnos. A nadie del ser humano le gusta. Hermano, en el mundo cuando andábamos, ¿a poco te gustaba humillar? Ah, mi orgullo está primero. Dice, pues parece que no hemos cambiado porque así es en la iglesia. No, yo rebajarme y pedirle perdón a aquella hermanita, no. O a aquel hermanito, no. O sea, no te has despojado, ni has tomado la forma de un siervo que Dios quiere, que el Señor Jesús quiere. Nos está dando el más claro ejemplo nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cuántos quieren ser como nuestro Señor Jesucristo? Ser humildes, ser siervos, ser servidores, al hacer la voluntad de Dios. Ay, ni un amén, ni un aleluya. ¿Ah? ¿Están aquí, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Es muy importante, hermanos, seguir hacia adelante. Dice, entonces no se hizo en forma de, se asemejó, se hizo igual a los hombres. Vea, vamos a continuar ahí. Y estando, dice ahí, en la condición de hombre, ve ahí, hermanos. ¿En qué? Y estando, ¿qué? En la condición de hombre. ¿Qué hizo, hermanos? A ver, alguien que me diga. Se humilló. ¿Sabes de esto de que se humilló? De humillarse, dice, en forma de su corazón. ¿Cómo estaba su corazón? Humillado. Fíjate, hermano, desde su profundo corazón quiere decir ahí, o sea, se bajó, se hizo humilde. No es, por eso el humilde no es de que ando humilde, hermano, es de que no, desde su corazón. Fíjese. Por eso dice, porque si se hizo humilde desde el corazón, ¿sabe qué dice más adelante? Asimismo, haciéndose, ¿qué dice, hermanos? Obediente. O sea, escuchó, puso toda la atención en obedecer a Dios. ¿Entienden eso, hermanos? O sea, todo, ¿verdad? Puso mucha atención en escuchar siempre al Señor. En su oración, cuando estaba, retomo en la oración, porque dice que él solía ahí como solía hacer, dice. O sea, nos habla de una vida constante oración y nos deja registrado en la Escritura también, que hay que ser hombres de constante oración. Hay un balance, en la oración hay poder, sí hay poder, hermanos. ¿Por qué hay poder? Porque te ayuda a resistir para el día de la prueba, de la tentación. ¿Quién te la da? El Señor. Nuestro Dios es el que nos fortalece. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos?
porque en su humanidad ustedes no van a poder. Así como yo soy, ¿verdad? Pues, por eso le dijo Pedro, ¿verdad? Santiago, ¿verdad? Vean, Juan, vean, perdón, Pedro, Santiago y Lucas, creo era, ¿verdad? ¿Sí o no? Vean, dice, vean, vigilen conmigo, vean lo que estoy haciendo, dice. Pero que en vez de ellos de poner atención, no lo hicieron, hermanos, para que vean cómo el Señor los iba a fortalecer, fíjese. ¿Y qué hicieron? Se durmieron, hermanos. Estuvieron durmiéndose, fíjese. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el Señor nos quiere enseñar siempre en su palabra a tener una comunicación con Dios. Ay, Señor, voy a poner el versículo aquí para no equivocarme. Sí, Pedro, Santiago y Juan fueron los que fueron con él, apúntalo. Pedro, Santiago y Juan, Pablo. Ahí dijo Lucas, no. Pedro, Santiago y Juan, fíjese. Entonces dice, ¿sí hizo qué? Semejante, obediente, dice, ¿verdad? Estamos ahí en el 7. No, en el 8. Asimismo, haciéndose obediente, fíjese, obediente, hasta la muerte. ¿Hasta cuándo fue obediente, hermanos? Hasta la muerte. ¿Ya te moriste? No. Estás vivo, hermano. O sea, nos queda practicar la obediencia. Mucho tiempo, no sabemos, pero el tiempo que estemos necesitamos practicar la obediencia. Vivir, no solo practicar, vivirla. Él hasta la muerte, dice, o sea, hasta donde tuvo que cesar. Fue obediente, hermanos, fue obediente hasta la muerte. Nada hizo por su propio, porque él vino, ¿verdad? Siendo Dios, dice, tomó la forma de siervo y no se presentó como a Dios. Dijo, vengo a hacer la voluntad del que me envió. Mi Padre y yo somos uno. En los milagros él decía, Padre, ¿verdad? Alzaba los ojos hacia el cielo y decía, haz lo que tengas que hacer. Él oró por esos panes y por esos peces, ¿sí o no? ¿Hubo un milagro, sí o no? ¿Sí o no? Hubo un milagro. Pero Dios mismo permitió ese milagro. Milagro de caminar en el agua, solo Dios lo hizo. Yo te digo, como hace rato, hay muchos que empiezan con que lo que hizo Jesús, vamos a hacerlo nosotros. Como este loco que hizo el vino, como otros que dicen, vamos a levantar de los muertos a tal persona, dice. Ahí hay uno por uno, supuestamente que lo levantó de los muertos, dice. Pues sabes que ya lo hizo Jesús primero. Entonces, a veces queremos hacer esas cosas antes de humillarnos. Y Dios en ningún momento Él nos dice, Jesús nos enseña en su palabra, ¿verdad? Que antes, ¿qué dice? Debemos de hacer la voluntad de Dios. Buscar la voluntad, hacer la voluntad de Dios. Hay que obedecer a Dios. Esos son los mandamientos, hermano, que le dejó el Señor a su pueblo de Israel. Los mandamientos, incluso los mandamientos también van para nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, hermanos. No tendrás dioses ajenos. Honrarás a padre y a madre. No desearás las cosas ajenas, ni la mujer del prójimo, le pone ahí. O sea, en una traducción dice, no desearás ni su buey, ni su burro, ni la mujer, dice. Fíjese. No mentirás.
no robarás. Ay, ay. Como que nos está hablando el Señor, ¿verdad? Pero muchas veces se nos olvida la palabra del Señor. ¿Y qué dice Santiago? No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Hay que tomar el mejor ejemplo, la humillación. Porque el que te va a exaltar es Dios, no tú ni yo. Cuando tú te quieres exaltar, vas a ver lo que te hace el Señor después. ¿Saben qué es el que se exalta? Dios lo humilla. Y se hizo así obediente hasta la muerte. ¿Y qué crees, hermano? Muerte de cruz. Hasta la muerte. Acuérdense que era una estaca o un poste, en forma de cruz. Era la pena capital, ¿verdad? La muerte, ¿verdad? Era una deshonra, era una humillación morir en esa cruz, ¿sabías? Era una deshonra, una humillación. Nos dan a veces en nuestro carácter, no nos queremos humillar. ¿Cómo le cuesta al pueblo humillarse, hermanos? El Señor le dice al pueblo de Israel: este pueblo no se humilla, es duro de corazón, anda con la cerviz levantada, o sea, con cerviz y cuello así. ¿No has visto muchos así? Ora por ellos, hermanos. Si los ves así, ora por ellos, que de verdad necesitamos al Señor en nuestras vidas. Ahí le vamos a dejar y vamos a continuar la otra semana. Señor, gracias. Gracias, porque qué mejor ejemplo nos enseñas, mi Jesús. Cuánto nos cuesta despojarnos de tantas cosas en nuestras vidas. Queremos hacerlo porque queremos hacer tu voluntad, mi Señor. Queremos ser obedientes como ese ejemplo que nos enseñas tú, que fuiste obediente hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros vamos a ser obedientes hasta el morir? Pero muchas veces el ego, muchas veces el yo se levanta por encima porque no nos hemos sometido a tu palabra, Señor. No hemos vivido tu palabra, Padre amado. Es el de nosotros, el Padre amado, despojarnos, el vaciarnos de todos esos deseos que no nos llevan a ningún lugar, y vaciarnos y tomar, Señor, esa forma en que tú viviste, en que tú caminaste, el obedecer siempre al Señor. Queremos poder ser obedientes, tomar, Señor, esa obediencia para nuestras vidas, Señor. Queremos servir de verdaderamente, no solamente en tu iglesia, sino fuera de ella, Señor. El hacer la voluntad tuya, mi Dios. El dar el ejemplo. El decir ahora sí, sin orgullo, a vanagloria, soy discípulo de Cristo. Pero muchas veces no es necesario decirlo, porque la gente lo ve y dice verdaderamente que este es un cristiano, que no había yo conocido uno igual. Qué bonito se oiría, pero qué triste cuando dicen: y eso que es cristiano, pero no hace nada de lo que dice ser. Porque muchos solamente, Señor, oímos la palabra y hasta ahí. Pero debemos ser hacedores. Debemos de vivir tu palabra, Señor. Como estábamos estudiando, Señor. Mucho, Señor. El pueblo está cercado solamente en presencia, pero su corazón está muy lejos de ti, mi Señor. No, Señor, el corazón debe estar puesto primero delante de ti, Señor. Como dice aquí, se obedeció, o sea, entregó el corazón. O al obedecer es entregarle la voluntad a nuestro Dios. Ayúdanos, Padre amado, Señor,
Ayuda a tu pueblo, Señor, a que persevere hasta el final y sea obediente hasta la muerte. Vendrán desánimos, sí. Vendrán pruebas, sí. Pero nos has enseñado que hay que estar en constante oración. O sea, un seguimiento, eso quiere decir, hermano. Constantemente, o sea, seguir un seguimiento orando. Orar sin cesar para que no caigas en tentación, dice el Señor Jesús. Ayúdanos, Padre amado. Vas a venir por tu iglesia y tú la describes claramente, que vienes por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Ay, Señor, ayúdanos a sostenernos fiel para ti hasta el final, Padre amado. El hacer tu voluntad, Señor, eso es lo que queremos hacer. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, guárdalo, dale las fuerzas para que continúe hacia adelante. A nosotros como pastores, Señor, nuestra encomienda es, Padre amado, servirte a ti, servir al pueblo también, guiar a este pueblo por tus pastos, Padre amado. Que nada de nosotros, de nuestra propia idea, solamente se hable o se diga, Señor. No siempre sea tu palabra, mi Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.